Buenas noches. Buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre de la organización que está realizando este proyecto en rumbo al ENAOPS con con esta bonita frase, ¿no? Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. En esta oportunidad tenemos el agrado eh, de invitado, tenemos de ponente al doctor Ronald Aragón Osorio, quien es médico cirujano, también tiene su especialización, es especialista en ginecobstetricia. Ha sido ex jefe del Servicio B de Obstetricia del Instituto Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, y también máster en medicina en el Hospital Cayetano Heredia. También es docente asociado de cirugía experimental en el Hospital Loaiza. Bueno, vamos a dar unas recomendaciones antes de iniciar, colocar sus comentarios, todas las preguntas que tengan, que se van a resolver al final en conjunto, ¿no? Nada más que decir. Damos la bienvenida al doctor Ronald. Doctor, buenas Bueno, noches. Ya puede iniciar, por favor. bueno, buenas noches, señoras, señoritas. Qué gusto, complacido de hacerle llegar conocimientos acerca de este procedimiento quirúrgico que está ligado fundamentalmente a las obstetrices durante toda su carrera. Eso lo van a ver en forma muy frecuente en todos los partos que ustedes puedan estar presentes o puedan colaborar con ellos. Empezamos. La episiotomía es una incisión quirúrgica que está realizada en el periné. Llámese periné a esa zona muscular que está entre la vagina y el ano, que en la mujer gestante crece y se distiende. En cambio, la mujer no gestante permanece en su lugar en una pequeña extensión. Esta episiotomía se realiza para agrandar la abertura vaginal, justo en el momento en que se produce el parto, es decir, durante la fase expulsiva. Luego es la realización de una incisión quirúrgica en la zona perineal que comprende tres planos: la piel, el plano muscular y la mucosa vaginal. La palabra episiotomía proviene del griego episeion, pubis, y tecno, yo corto. Yo corto la parte perineal del pubis. Episiotomía es igual a protección del suelo pélvico. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a evitar todo tipo de desgarro que pueda producirse y ser contraproducente en un futuro de la madre. Se utiliza como carácter profiláctico. ¿En qué casos? En los casos de prolaxo, cuando el bebé es muy grande, cuando hay una distocia de hombros, cuando el parto es pretérmino. Es decir, esto está en función al riesgo de la musculatura profunda del periné o del suelo de la pelvis. ¿Cuántos tipos de episiotomía hay? Acá le he puesto dos, pero existe una tercera, se los menciono. La primera es la medial, que se realiza en forma longitudinal hacia el ano, es decir, es una línea longitudinal que va desde el borde de la horquilla vaginal inferior hacia la región del ano. La mediolateral se realiza tomando como punto de referencia el isquión del hueso coxal. ¿Qué viene a ser el isquión? Todo el mundo puede palparse el hueso o la punta del isquión, es decir, en el momento de sentarse. Uno se sienta, lleva la mano hacia la región de las nalgas y se presiona. Y esa punta que estamos presionando es lo que corresponde al isquión del hueso coxal, que se toma como punto de referencia. La episiotomía lateral puede ser derecha, puede ser izquierda, puede ser bilateral a ambos lados o puede ser en forma de Y. Ya le explico después. Dependiendo de la posición del médico y de la obstetriz, de la habilidad para hacerlo. Generalmente, cuando hacemos incisiones mediolaterales, en el 95%
está realizado hacia la derecha. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos frente al paciente, somos diestros y vamos a hacer el corte desde la horquilla vaginal hacia el hueso isquion. Pero cuando somos diestros y nos toca hacer una incisión en el lado izquierdo, ahí cambia las cosas, porque nosotros no manejamos en forma adecuada, salvo los zurdos, ¿no? Nosotros no manejamos en forma adecuada la mano izquierda. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Colocándonos detrás de la posición genopectoral que está colocada la paciente. Y de esa manera podemos hacer la incisión con la mano derecha hacia el lado izquierdo del perineo. Hoy en día, dependiendo de la posición del médico o de la obstetriz, de la habilidad para hacerlo. Hay que tener en cuenta que esa episiotomía tiene un corte aproximadamente de 3 a 5 y a veces hasta 6 centímetros, que va hacia la espina asiática y mantener siempre la tijera en ángulo recto. ¿Cuáles son las ventajas de la incisión medial? Esa incisión pequeña que es longitudinal y que se va de la horquilla vaginal hacia el ano. Primero, da una mayor abertura al canal del parto. Ustedes saben que el canal del parto es una curva y al hacer la episiotomía, esa curva se endereza. Entonces, el periodo expulsivo es mucho más corto. 2, cicatriza mucho más rápido. 3, técnicamente es más sencilla para suturar, provocando menos dolor en el posparto. 4, es la menos usada, porque solamente tiene riesgo de complicarse con lesiones del esfínter anal si éste se desgarra en el momento del nacimiento. Esta episiotomía medial solamente está indicada en los casos de partos espontáneos o bien cuando verdaderamente el feto está casi en expulsivo y lo único que hacemos es ayudar a agrandar la abertura vaginal con este procedimiento quirúrgico. La mayoría de los médicos y obstetrices prefieren la incisión medio-lateral, es el 95-98%, ya que esta siempre se mantiene alejada del recto por las probables lesiones que uno pueda ocasionar. ¿Quiénes están a favor de la episiotomía? Tradicionalmente se está a favor de la episiotomía por varias razones. La incisión es más fácil de suturar que un desgarro espontáneo, porque el desgarro muchas veces no hace colindar o hacer límites entre los bordes de la herida por suturar. Previene lesiones de los músculos del perineo y de la vagina. Muchas veces hay estallido de la mucosa vaginal en múltiples partes. Entonces, estamos haciendo un daño a ese futuro de esa mujer, el cual ha sufrido un desgarro por evitar hacer o por tratar de hacer una episiotomía bien hecha. Y acorta el periodo expulsivo más o menos en 15 o 30 minutos. Y así no estamos haciendo maniobras innecesarias que contribuyan a expulsar la cabeza fetal por una abertura vaginal que es sumamente estrecha. Esta última indicación es particularmente ventajosa, sobre todo en aquellos partos expulsivos, o sea, expulsivos, tiempos expulsivos prolongados, o cuando se altera la frecuencia fetal, o cuando la mujer ha estado 10, 12, 14 horas en trabajo de parto, fase latente, y verdaderamente no ha mejorado en nada, entonces se ha agotado, y la mujer ya no tiene fuerzas para poder pujar y contribuir en ese momento. La atención del parto es médico-paciente, no es solamente médico, el médico dirige y la paciente contribuye con las indicaciones que le da el médico. Eso siempre ténganlo presente. No es ser mudo en el momento del parto, sino darle toda la seguridad y certeza de que la madre se va a convertir en ese momento en madre por primera vez, o bien, si ha tenido partos anteriores, contribuir mejor a un desenvolvimiento del parto.
No todas las madres que han tenido hijos, los partos son iguales. Siempre los partos varían. Salen por la misma posición, la misma abertura, pero los partos varían en sus momentos. ¿Quiénes se oponen a la episiotomía? Muchos médicos se oponen, pero hoy día yo no creo que haya médicos que se opongan a la episiotomía. Posiblemente 20, 30 años atrás, todos los médicos eran vaginales, es decir, el sí o sí tenía que salir por vagina. Pero ahora en la era moderna se ha implementado una serie de técnicas en el cual impedimos de que ese bebé o esa madre puedan sufrir la pérdida o bien el chico salga, o el feto, o el bebé salga con alteraciones, que a veces son lamentables. Si ustedes se dan una vuelta por el Instituto Nacional que hay en el Callao, de todos los niños que verdaderamente andan con problemas de retardos, de retrasos, de alteraciones o de malformaciones, cuando se le hace la anamnesis a la mamá, todas dicen, doctor, ¿por qué he tenido un mal parto? Entonces eso hay que evitarlo viviendo en esta época y en este siglo. Le digo como una razón anecdotaria, dice que es antinatural, ¿ya ve? Porque en la mayoría de los casos es innecesaria, lo que significa una intromisión en el mecanismo natural del nacimiento. No es así, ayudamos nosotros. Aseguran que es una incisión mayor que un desgarro espontáneo. No hay punto de comparación. Desgarro es una cosa, no hay continuidad de los tejidos. Muchas veces tenemos que suturar un borde con el otro sin saber el proceso cicatrizal. Que aumenta la hemorragia, el dolor posparto y las relaciones sexuales en los primeros meses del puerperio o posparto. Y los que se oponen en reemplazo de ellos sugieren ejercicios de Kegel. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? Son las contracciones y relajaciones que uno hace con la vagina. Es decir, eso es recomendable sobre todo a aquellas mujeres que tienen prolapsos iniciales o prolapsos grado 1. Muy bien. Investigaciones hechas en los Estados Unidos revelan que del 15 al 25% de los partos necesitan episiotomía. Hoy día, la última información que me ha llegado refiere que hay aproximadamente un 15 o a veces un 10 hasta el 8%. Del 25 al 35% presentan desgarros severos del perineo. Mire, sobrepasan aquellos partos que necesitan episiotomía. Y del 3 al 5%, felizmente, presentan desgarros con compromiso del esfínter anal. ¿Debido a qué? Debido al uso de la episiotomía. Entonces, desbaratemos todas esas ideas que tenemos de hace 20 o 30 años de edad. Es decir, yo hace 20 o 30 años de edad también pensaba lo mismo. ¿Para qué vamos a hacerle la episiotomía cuando es innecesaria? No es innecesaria, es urgente, necesaria e imprescindible. Ahora, si vemos nosotros que la horquilla vaginal ante un producto pequeño en una primeriza va a dar resultado, ¿para qué le voy a hacer episiotomía? Contribuyo únicamente a que la mujer siga mis indicaciones y a proteger con una compresa tibia el suelo perineal para evitar desgarros. ¿Cuándo se debe optar por una episiotomía? Médicos y obstetrices que realizan rutinariamente la episiotomía, incluso en casos no necesarios, mire, no necesarios, argumentan que tener o no tener una episiotomía no es una pregunta que debe hacerse en un salón de gimnasio para gestantes, cuando nosotros le damos el control prenatal profiláctico, sino que es el tema que debe evaluarse en la misma sala de partos. Hay mujeres multíparas que han tenido 3, 4 hijos y a veces en el quinto requieren una episiotomía. ¿Por qué? Porque el niño no se desplaza bien, porque la cabeza no está en una posición flexionada, sino se ha deflexionado, es decir, la cabeza se ha tirado un poquito hacia atrás, o cuando la cabeza comienza a asomarse, pero no en la posición normal, que debe ser casi el vértex, que se inclina hacia adelante y tener
la mandíbula del bebé pegado hacia su cuerpo. Eso es en la etapa del periodo expulsivo. Es en este momento nosotros nos podemos dar cuenta si el periné puede o no distenderse, para así evitar desgarros importantes, o bien si el periodo expulsivo puede o no comprometer la salud de la madre o del feto. Una pregunta que siempre ustedes van a tener cuando controlan a las mujeres postparto, poscesárea o post episiotomías. La episiotomía puede afectar las relaciones sexuales si la incisión debe estar totalmente cicatrizada para poder tener relaciones. Nosotros generalmente decimos que tarda de 3 a 4 semanas en cicatrizar y será el médico quien indique cuándo está lista, porque las mujeres van a llegar al consultorio y le van a preguntar al médico, sin temor: doctor, ¿cuándo puedo reiniciar mis relaciones sexuales? El médico las mira y les dice entre 3 y 4 semanas. Todo depende de cómo cicatrice. Y eso está al factor nutricio, al factor proteico, a todas las cosas que se puedan dar acompañando a esa madre. Los maridos a veces somos muy insistentes porque no conocemos toda esta etapa que ha tenido la mujer durante su embarazo. A veces la paciente, al tener relaciones sexuales, puede sentirse diferente. Es decir, sentirse un poquito más estrecha, más contraída, por la misma sutura que se realiza en los 3 planos que nosotros cortamos, que es la piel, que es el músculo y que es la mucosa vaginal. Recomendaciones. Toda mujer necesita darle indicaciones, darle recomendaciones, cómo se va a portar después de una cesárea, después de un parto, y ese parto que haya sido acompañado de una incisión quirúrgica en su periné. Generalmente la mujer, para no ser tan explícito, tiene que buscar la mejor manera de adaptación al cuerpo de su pareja. Ella puede necesitar sin algún tipo de lubricante, lógico, ya que al estar lactando el nivel hormonal de su cuerpo es bajo y en consecuencia sufre siempre de sequedad vaginal. Entonces, para evitar molestias, fastidios, incomodidades, debe lubricarse. Y se lubrica generalmente con un gel, con vaselina o otra sustancia cremosa. La anatomía. La episiotomía medial o media. Acá le voy a mostrar la tercera episiotomía que se hace. Va de la comisura posterior, o sea, la horquilla vaginal en su plano inferior o posterior. Se hace una incisión en la línea media en dirección al ano. Como máximo la incisión debe llegar de 1,5 a 2 centímetros del orificio anal. La episiotomía lateral se secciona transversalmente el músculo tendinoso. Pero si ustedes hacen ese procedimiento de tomar la línea oblicua de la horquilla al isquion, ¿qué van a seccionar? No el músculo en sí, sino van a seccionar los haces tendinosos o terminales de este músculo bulbocavernoso. Entonces el sangrado va a ser escaso y casi mínimo. Y la otra episiotomía que no se le he puesto acá es la lateral. Lateral nadie la usa. Por ahí habrá un 1 o 2% por equivocación que queriendo hacer una medio lateral levantan más la tijera y hacen una lateral. Eso sí secciona los músculos bulbocavernosos y por lo tanto es mucho más sangrante y mucho más hemorrágica. Acá les doy una recomendación para que ustedes lo hagan. Por ejemplo, los partos espontáneos y siempre el feto no pese más entre 2,5 kilos y 3, se puede hacer una episiotomía media. Las intervenciones quirúrgicas, mucho más grandes,
episiotomía media lateral. Pero los principiantes, los que recién se inician en la etapa de atención del parto, deben solamente practicar las episiotomías laterales. Si practican alguna vez con su tutor o asistente al lado de una episiotomía medial, deben considerar dos cosas: que el parto debe ser muy espontáneo y, en segundo lugar, el bebé no pesar más de 2,5 kilos, máximo hasta 3. Pasado ese peso, es imposible realizarlo por el desgarro que se puede hacer del esfínter del ano. ¿Cuál es la técnica quirúrgica que se emplea en episiotomía? Primero, tenemos que hacer una asepsia rigurosa del periné. Luego, tenemos que proteger con una compresa y 3 pinzas. Pinzas de primer campo, unas que tienen unas pulitas, unas púas ahí, las que han hecho instrumentación conocen, para obtener una buena cicatrización de la herida. Tener buena visibilidad, colocando en la vagina profundamente un tapón estéril de forma en bolsa para dilatar y extender la vagina. Le hago presente una cosa. Este punto 3, le voy a hacer una aclaración, pero ténganlo presente. ¿Por qué lo he puesto? Lo he puesto adrede para que ustedes después me vayan a entender una situación. Vamos al 4. Siempre es bueno utilizar los separadores para ver si hay desgarros o hay, digamos, efracciones o heridas de la pobre o de la mucosa vaginal. Buscar el ángulo más interno a la herida. Cuando ustedes hacen una episiotomía, meten sus dedos en la vagina, deprimen el periné, ustedes van a ver una B invertida, una B chica invertida. Y el punto de donde se inicia, 1 centímetro por encima de ese ángulo de la B invertida. Si sangra los vasos, realizar hemostasias con pinzas hemostáticas como son la Cryle y la Kelly. La kosher no se acostumbra porque tiene dientes o uña en la punta y pueden dañar más el músculo y dañar la mucosa vaginal. Y las suturas vaginales se realizan con cálculo crómico 1 y 2 y las profundas con cálculo 2. 8. Sutura de piel. Con cálculo simple, a veces usamos grampas si hay. El uso de la seda natural o artificial no son resorbibles y hay que retirarlos al 6º o 7º día, entonces mejor que trabajar con todo el material sintético absorbible. Las agujas, las que tienen ojo y no las circulares. ¿Por qué? Porque esas son agujas con punta cortante. Y la sutura de la mucosa vaginal a puntos separados, unos de otros entre medio y 1 centímetro, hasta llegar a la horquilla vaginal. Y de esa manera se ha suturado totalmente la episiotomía, cuyo nombre es episiografía. Vamos al punto 3. En el punto 3 decía buena visibilidad, perfecto, buena luz, buena lámpara, colocando en la vagina un tapón estéril. Eso ya no se acostumbra hoy en día. Antes colocaba un tapón de gasa dentro de la vagina, terminaba el interno, la interna o a veces inclusive el médico o la obstetriz, ya graduados profesionales, y se olvidaban del tapón de gasa que le habían dejado. Y decía, qué bonita episiotomía, por supuesto, buena, qué bonita episiografía, excelente, pero el tapón de gasa. Y a la semana, a los 5, a los 6 días, la paciente venía. ¿Por qué viene, hijita? Doctor, he tenido un parto, me han hecho un corte ahí abajo, pero siento mal olor. Me he sentido hace 3, 4 días atrás con fiebre. Entonces, a uno se le ilumina la lamparita y dice, a ver, señora, échese para examinarla. Y hemos encontrado desde la profundidad sacar una gasa colocada hace 7, 8 o 9 días dentro de la cavidad vaginal. Imagínense. Por supuesto que esa paciente, ante esas situaciones, nos puede hacer un problema, lógico. Entonces, por esa razón hemos tenido siempre decir, ya no más tapones estériles, simplemente secado y sutura, secado y sutura.
y así ya vas a dormir tranquilo y apoyar bien la cabeza sobre tu almohada. Muy bien. Ahora vamos al 11 al 12. Sutura del plano muscular. Hay que cerrar el plano muscular no dejando demasiados espacios muertos. Espacios muertos significa que del plano muscular a veces hay lugares que se han desgarrado, no desgarrado, sino las fibras musculares se han, digamos, separado. Entonces hay que colocar el punto y hacer puntos compactos, sin dejar espacios muertos entre la piel y el músculo, para evitar los hematomas. En caso de hacer suturas perineales profundas, se tiene el temor de lesionar el recto. Y cuando tenemos lesiones que están próximas al esfínter del ano, nosotros tenemos que meter el dedo al recto, levantar el piso del periné y de esa manera visualizar las zonas cortadas o las zonas desgarradas por la presión y de esa manera suturar. Luego se saca, se desecha el guante y se coloca otros nuevos guantes para concluir con el proceso, con el procedimiento quirúrgico. Muy bien. La sutura de piel debe hacerse de arriba abajo. O decir, no de abajo arriba, de arriba abajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que alinear los bordes de la piel a nivel de la horquilla vaginal. Si no, va a salir la herida un poco deformada, es decir, más tirante hacia arriba que hacia abajo. Y eso le va a molestar al paciente. Va a cicatrizar mal. Muchas veces esas cicatrices retráctiles forman sus queloides y esos queloides a veces a la mujer le dificultan tener relaciones sexuales placenteras. Muy bien. Le quiero agregar, antes de terminar, le quiero arreglar unas cositas que he encontrado y que verdaderamente son de mucha utilidad. Dice, la episiotomía está justificada para evitar desgarros espontáneos e irregulares por incisiones que a veces se las hace mal. 2. Evita la compresión prolongada de la vagina y de la vulva y del periné sobre la presentación fetal. La cabeza fetal es sumamente frágil, es la parte más dura del cuerpo, pero sí sufre presiones que podrían muchas veces dañar irremediablemente. Bueno, hasta ahora no se ha visto felizmente eso, pero pueden dañar al producto fetal. Luego la episiotomía facilita la deflexión. El bebé, a través del canal del parto o canal de Varus, va descendiendo, pero con el mentón flexionado. Pero al hacer el corte, he dicho que ese canal se endereza. Entonces, de esa manera facilita la deflexión de la cabeza. Deflexión, ya no flexión, sino deflexión. La estira hacia arriba y hacia atrás un poquito, y de esa manera sale al exterior mucho más rápido el feto. Luego dice, casos que están indicados, se los mencioné anteriormente, partos podálicos, partos gemelares, imagínense gemelares, siempre y cuando los dos vengan de cabecita, distocias de hombros, partos pretérminos importantes, no someter nunca a una madre con menos de 37 semanas, 36, sin una episiotomía previa, porque son partos pretérminos. Y si es menos de 37, 35 y 34, peor todavía, con mucho más razón hay que hacerlo. Bueno, no le hablo del parto vaginal quirúrgico, el vacuum, extracción al vacío, porque ya son procedimientos que se han ido un poquito desterrando en nuestros medios. Aunque los capítulos de obstetricia lo hablan, pero se han ido desterrando un poquito menos. Luego, ¿cómo se clasifican las episiotomías? Los tipos de episiotomía, le he dicho. Pero la clasificación, tenemos la profiláctica, hacemos profiláctica. ¿Qué evitamos con eso? Un desgarro perineal.
hacemos una complemento de otro procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, hemos aplicado un force de salida, tenemos que hacer una episiotomía, porque si no desgarramos con las cucharas que colocamos. Iterativa, cuando se incide el anillo pulmohernial previamente ya incidido. Muy bien, las orientaciones ya les dije, como eran medio lateral o mediana, la lateral, la medio lateral y la lateral, que es la poco recomendable y casi la que no se usa. Ahora, estas incisiones tienen nombres propios. Por ejemplo, la medial, que va de la comisura de la horquilla hasta el ano, se llama Michelis, imagen de Michelis, o sea, la episiotomía de Michelis. Y la que es medio lateral, la más usada y recomendada, es la lateral o de Tarnier. Muy bien. Bueno, con todo eso he tenido ya la gran satisfacción de decirle este procedimiento quirúrgico, que es lo que lo van a realizar durante toda su carrera o todos los años en los cuales ustedes se brinden como profesionales al campo de la obstetricia. Bueno, eso es todo lo que quería yo decirles acerca de qué es la episiotomía. Ahora, me pusieron un punto que era analgesia. Yo no soy anestesiólogo, pero de todas maneras le quiero decir que generalmente cuando hacemos nosotros una episiotomía, nosotros hacemos una analgesia en la zona del periné, es decir, en los planos mucosos, en los planos musculares y en los planos. ¿Con qué lo hacemos? Lo hacemos con silocaína al 1 o 2%, sin epinefrina. Así se llama, silocaína al 1 o 2% sin epinefrina. Infiltramos, esperamos unos 4 o 5 minutos y procedemos al cierre. A veces las mujeres pueden sentir incomodidad y ella le va dando el reloj, digamos, marcar la hora. Doctor, me duele un poquito, no me duele. Entonces ustedes paran, dejan, aplican un poquito más. Es decir, nosotros tenemos que darle al paciente no miedo, darle confort, porque ese miedo puede reflejarse en un segundo embarazo o en un tercer embarazo. Por ahí he escuchado ciertos apelativos que usan los pacientes cuando van, me atendió tal, me atendió que esto. No, hay que darle un poquito de cariño, dulzura y amor, porque generalmente madres que se convierten por primera vez o madres que ya han tenido bebés, pero que en ese momento para ella es una etapa más de su vida. Muchas gracias por todo lo que les he contado y que esto sea una contribución para ustedes. Gracias. Muy bien, excelente ponencia, doctor. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, cómo no, ¿Sí? cómo no. Yo voy a leer la pregunta y luego los enunciados, y usted la resuelve, doctor. La primera pregunta es, ¿un efecto cardiovascular fisiológico de la anestesia epidural es A, aumento de la frecuencia cardíaca, B, disminución de la presión arterial, C, aparición de arritmias, D, aumento de la presión arterial y E, edema cardiogénico? Sí, mire, la aplicación de esta anestesia epidural produce una disminución de la presión arterial. Ese es el efecto cardiovascular que produce este tipo de anestesia. Una disminución de la presión arterial. Los otros efectos que me ha hecho usted mención, no. La respuesta es disminución de la presión arterial. La siguiente pregunta. Sí, siga. La siguiente pregunta es, Sí. dentro de los agentes anestésicos gaseosos tenemos A, alotano, B, éter,
C, surofluorano, D, óxido nitroso y E, isofluorano. Usted dijo anestésicos gaseosos, ¿no? Gaseosos, sí, Es el óxido nitroso. óxido Él nitroso. es el más adecuado a la pregunta y a la respuesta correcta es óxido nitroso. Bien, la siguiente pregunta, por favor, Sí, cómo no. es la Sí, de las variedades de episiotomía, ¿cuál es la sí. más indicada en los partos espontáneos? Prioricen, nos dicen, ¿no? A, episiotomía lateral, B, episiotomía medial, C, no debe usarse ninguna episiotomía y D, esperar su dilatación completa para realizar el procedimiento quirúrgico. Mire, la episiotomía más recomendable y la más aceptada es la medio lateral. Pero, ya hago la salvedad, uno puede hacer la episiotomía mediana o medial siempre y cuando el feto tenga un promedio de peso de 2.500, 2.800, máximo 3.000. Ahora, a veces me preguntan, oiga, el peso lo puedo determinar, ya sea por ecografía con los métodos modernos, por la altura uterina, aplicando la regla de Johnson, bueno, toda una serie de cosas que tenemos nosotros. Y también por el tamaño o volumen de la cabeza. Pero si yo voy a la respuesta, tendría que poner media lateral, que es en el 95% de los casos. Por eso insisto, los principiantes que van a iniciar en su carrera o van a atender pacientes, van a hacer episiotomías, deben solamente regirse por la medio lateral. La medial solamente va a ocurrir en algún momento de la etapa de su vida o cuando lleguemos a algún momento. Ahora, la lateral, esa sí está proscrita totalmente. Pero la respuesta es medio lateral. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, marque las indicaciones en las cuales se debe realizar una episiotomía. ¿En qué ocasiones podemos realizar una episiotomía? A, Ya. multíparas. Sí, siga, nomás siga. Lo estoy A, escuchando. multíparas. B, parto pretérmino. C, macrosomía fetal. D, mecanismo del parto en fase expulsiva. Y E, en el inicio del trabajo de parto. Ahí le marque las indicaciones. O sea que le estoy diciendo que debe haber más de una. Y las dos que he marcado y que deben ser es, porque no dije marque la indicación, sino marque las indicaciones. Una es el partos pretérminos. Y segundo, macrosomía fetal. ¿Cuándo llamamos macrosomía fetal? Cuando el feto es mayor de 4 kilos. Ahora, hoy en día, estamos hablando de 3.800 para adelante, pero nuestra clasificación obstétrica nos da normal un feto hasta los 3.500, más o menos, 3.400, 3.500. De 3.500 a 4 kilos o a 3.999, llamemos así, es un feto grande. De 4 kilos a 4.449 es un feto macrosómico. Y de 4.500 a más es un feto gigante. Entonces, son dos las indicaciones. Parto pretérmino y la otra es macrosomía fetal. A ver, la siguiente pregunta nos dice, ahora no aparece creo, pero no aparece en pantalla, pero es la siguiente, ¿no? ¿Sí? Ahí, en el adulto, la médula espinal termina a nivel de A, L2, L3, B, L1, L2, C, L3, L4, D, L4, L5 y E, D2, L1. Ya. La médula espinal termina en L4, L5, lumbar 4, lumbar 5. Pero cuando los anestesiólogos hacen anestesia peridural, no la colocan tan baja, la colocan a nivel de nivel 1 y nivel 2. ¿Para qué? Para que esa anestesia comience a producirle toda la analgesia y todo el quieto dolor a través hasta la región del ombligo o un poquito más del ombligo. Pero generalmente eso es en el caso de las cesáreas, ¿ah? Cuando se hace la punción lumbar, es decir, perdón, la lumbar. Pero en el caso de las episiotomías, ahí no necesita hacer una incisión lumbar ni nada por el estilo. Simplemente
una anestesia local con silocaína, sin epinefrina al 1 o 2%. Nada más. Pero ahora, la respuesta de esta pregunta es: ¿a qué nivel termina la médula espinal? L4, L5. L4 y L5. Sí. Bueno, con esto damos por finalizado esta ponencia. Muchas gracias, doctor, a nombre de toda la organización. Está conformada por el ANEUP, Asociación Nacional de Estudiantes de las Universidades Peruanas, también del Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Juan. Gracias. Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho. También la Asociación de Estudios IEFO, Génesis del Empoderamiento de Futuros Obstetras, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Muy bien. Estamos muy contentos por tenerlo aquí. Esperemos en otra ocasión nos apoye, doctor. En los comentarios, una pregunta. Todos son saludos para usted por esta excelente ponencia. Muchas gracias. Muy agradecido de todo y muy amable de su parte.